bendiciones. En este momento yo sé que Dios tiene un mensaje direccionado hacia tu necesidad. Si tú abres tu mente y tú abres tu corazón, Dios te va a hablar claramente a través de la palabra que hoy se va a predicar. Así que simplemente deja que el Espíritu Santo te dirija, porque Dios te va a hablar directamente. Abre tu mente y tu corazón y tu vida y vas a ver la gloria de Dios sobre ti. Dile, estamos en calor. Estamos en calor, aleluya. Puedes tomar tu asiento. Hoy te quiero hablar sobre los retos que Dios nos hace para hacer lo imposible. Una de las cosas que yo he mirado a través de la misma palabra, que Dios no hace cosas fáciles. Cada vez que Él llama a un hijo de Él, a una hija de Él, Él no hace cosas fáciles, Él hace cosas sobrenaturales. Él hace cosas divinas, Él hace cosas diferentes. ¿Y por qué cuando Dios llama y nos llama para que le sirvamos? Porque Él hace cosas diferentes o cosas que parece que son imposibles. Porque Él quiere que nosotros aprendamos algo de parte de Él, y es, número uno, aprendamos a ser obedientes a Él. Y número dos, aparte de la obediencia, tenemos que comenzar a pensar en el Dios de lo imposible. ¿Qué significa pensar en el Dios de lo imposible? Simplemente creerle a Él que Él puede hacer cualquier cosa que Él dice, como Él quiera, cuando Él quiera, de la manera que Él quiera, sin en nosotros pensar en nuestra situación, en nuestra carnalidad, en la oposición, en lo que estamos viviendo, en lo que estamos pasando. Porque una de las cosas que Dios nos reta constantemente y es a que nosotros le creamos a Él. Pregúntale al que está a tu lado, ¿tú le crees a Dios? No le conteste. Pero si tú le crees a Dios, tus acciones van a hablar más que tus palabras. Porque cuando tú le crees a Dios, tú vas, como te lo he dicho anteriormente, tú vas a caminar como un creído. Con el pecho hacia afuera y la cabeza hacia arriba, porque tú le has creído a Él. Amén. Que Él es el Dios que todo lo puede, que no hay nada imposible para Él. Y si tú le crees, tú vas a caminar con esa certeza, con esa fe, con esa confianza que Dios va a cumplir lo que Él te ha dicho que Él va a cumplir. Si se lo da, dáselo bien. Dios nos reta constantemente que le creamos a Él y no a las circunstancias que estamos viviendo. Mira lo que nos dice Hebreos 11, versos 6 y 7. Dice la palabra: pero sin fe es posible agradar a Dios. Es imposible agradar a Dios. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonero de los que lo buscan. Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de las cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Amén. En estos días nosotros la semana pasada fuimos a ver la réplica del arca de Noé, y es impresionante el tamaño. Y a mí me llamó la atención porque cuando estábamos viendo el arca de Noé, Dios fue muy explícito en cómo tenía que ser el arca. Imagínate, Él no tenía grúa, Él no tenía un ejército de personas que le ayudaran a hacer esa arca tan inmensa, tan grande, pero tenía una palabra de parte de Dios, que Dios le dijo: la vas a hacer de esta manera. Y un hombre, imagínate, siendo ya mayor, tuvo esa fe y esa certeza en Dios y le creyó a Dios. En número uno, imagínate, en este caso, construir una arca inmensa, gigantesca, y con todo eso le creyó a Dios que iba a venir un diluvio cuando en aquel entonces no llovía. No sé si me estás entendiendo el punto. Él le creyó a Dios y aceptó el reto que Dios le dio. Imagínate, y muchas veces somos porristas, decimos: wow, cómo Dios lo que hizo con Noé, cómo Dios usó a David, cómo Dios usó a fulano, a sutano, a Pedro, a Pablo. ¿Quién dice que Dios no te puede usar a ti de la misma manera? ¿Quién dice que Dios no puede hacer lo mismo imposible en tu vida? La única persona que detiene que Dios haga lo imposible en tu vida eres tú mismo.
Porque muchas veces no pensamos de la manera, o no le creemos a Dios, o no aceptamos los retos de Dios, simplemente porque miramos nuestras circunstancias. Yo miro mi vida, yo miro lo que no tengo. Imagínate si Noé hubiera dicho, espérate Señor, imagínate, yo no tengo un martillo. En aquel entonces no existía el martillo. Y que hacía un otro bloque, imagínate, de madera para poder martillar. No sé si me estás escuchando. ¿Y cómo puso la ventilación? En el arca. ¿Cómo alimentó los animales? Cómo Dios lo preparó, cómo Dios le dio la sabiduría. Porque cuando Dios te llama para que tú le sirvas, Dios te da la creatividad también. Porque nuestro Padre Celestial es creativo. El problema es que muchas veces miramos lo que no tengo y comenzamos a decir, ¿cómo yo lo voy a hacer? No te preocupes, porque si tú caminas por fe creyéndole a Dios, Dios va a poner todo en su lugar y vas a ver lo imposible de parte de Dios siendo posible en tu vida. Te lo voy a poner de esta manera. Mira lo que dice Hebreos 11:8. Por la fe Abraham, siendo llamado, ¿qué hizo? ¿Desobedeció? Obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Imagínate. Dios, te lo voy a poner de esta manera. Hoy en día, ¿cuál es nuestro problema? Señor, ¿por qué tú me estás enviando para acá? ¿Y por qué tú me estás enviando a hacer esto? Y cuestionamos a Dios, porque cuando cuestionamos es porque no creemos. Queremos asegurarnos que tenemos la seguridad antes de caminar. Tenemos que tener un plan hecho para caminar. O es más, te lo voy a poner de esta manera. O simplemente huimos del plan de Dios y usamos un montón de excusas para no hacer lo que Dios nos está mandando a hacer. Señor, no tengo el ingreso. Señor, no tengo los papeles. Señor, no tengo la educación. Señor, nadie me apoya. Señor, nadie me ama. Señor, mira cómo está la iglesia. Mira cómo están los hermanos. Mira cómo está la sociedad. Mira cómo está el mundo. Mira cómo está el gobierno. No, Dios no te llamó a cuestionar eso. Dios te llamó a obedecer el mandato que Él te está diciendo. Y si tú lo miras como algo imposible, tú le estás haciendo de Dios un mentiroso. Porque cuando Dios te manda a hacer algo, Él te va a respaldar y Él lo va a cumplir. Aunque sea imposible. Cuando Josué oró para que el sol parara, imagínate, ponte a pensar la capacidad, cómo Dios pudo detener, en este caso, toda la astrología, los planetas, las rotaciones, por una petición. No sé si me estás escuchando. Detener el tiempo, detener los planetas, detener la rotación, detener todo. Ponte a pensar todo lo que Dios hizo porque había un hombre que le creyó a Dios. Ponte a pensar cuando el Señor llamó a Pedro, cuando Pedro le dijo, Señor, eres tú, déjame ir donde tú estás. Y el Señor le dijo, ven. Ponte a pensar cómo Pedro, siendo un hombre de la pesca, conociendo el mar, conociendo que si se paraba sobre el agua se iba a hundir, cómo él salió basado en su palabra, porque le dijo, yo voy en tu palabra, yo voy porque me lo estás diciendo. Cuando el Señor le dijo, Pedro, ven, y él comenzó a caminar sobre la palabra de Jesús, y por eso él no se estaba hundiendo, por eso que él comenzó a caminar en paso más firme que una roca, porque cuando tú caminas sobre la palabra de Dios, lo imposible se hace posible, pero tú tienes que creerle a Dios y no dudar. Porque muchas veces le decimos, Señor, dame otra señal, Señor, dame otra señal, Señor, dame otra señal, cuando Dios te dice, camina. Créeme. Activa tu fe. Dice la palabra, Abraham salió creyéndole a Dios por obediencia y no sabía para dónde va. ¿Tú sabes cuál es el problema de nosotros? Que cuestionamos a Dios constantemente. Señor, ¿qué quieres hacer? Señor, ¿cómo quieres que lo haga? Señor, que esto, que el otro. Y no lo cuestionamos porque queremos ser obedientes, lo cuestionamos porque no le creemos. Porque cuando tú crees, tú no cuestionas, tú obedeces. Amén. A mí mis hijos me dicen, no, que... Imagínense, cuando estaban más pequeños yo le decía cualquier cosa. Yo le decía, porque yo te digo, ve y hazlo. Ok, y ahora, ¿pero por qué? ¿Y para dónde vamos? Yo no me puedo matar en el carro. ¿Y para dónde vamos? No te preocupes. No, pero yo quiero saber para dónde vamos. Ahora le tengo que decir, ¿dónde vamos? ¿Cuántos minutos queda la distancia de aquí para donde vayamos? ¿Cuánto tiempo nos vamos a quedar allá? ¿Cuándo vamos a regresar? Óyeme, para todos me interrogan. Y cuando eran pequeños, vamos.
y no preguntaban nada. ¿Tú sabes por qué? Porque muchas veces la mentalidad humana cuestiona mucho a Dios. Y a mí me llama la atención porque muchas veces estamos cuestionando: Señor, ¿estoy en la iglesia correcta? Dios no se equivocó. Señor, ¿estoy sirviéndote correctamente? Dios no se equivocó cuando te enseñó la palabra. Señor, ¿tú quieres que te sirva Dios? ¿Qué clase de pregunta es esa, Dios mío? Si Dios te formó para que le sirvas. Señor, ¿tú quieres que haga discípulos? ¿Cuál fue el único mandato? Por tanto, ir y hacer discípulos. No sé si me estás escuchando. Señor, ¿te alabo o no te alabo? Claro que sí, dice la Biblia, todo lo que respire, alabe a su Señor. ¿Por qué vas a estar cuestionando cosas que Dios ya nos dijo que teníamos que hacer? ¿Por qué? Te lo voy a poner de esta manera. Yo estaba viendo un documental de los boxeadores y a mí me llamó la atención esto. Tú sabes que cuando tú miras a un boxeador y se hace el campeón mundial, yo estaba viendo el entrenador de uno de ellos, de Muhammad Ali. Y si tú lo miras al entrenador, oye, el hombre no estaba pompeado, no estaba ripped, no estaba físicamente correctamente, estaba ahí en el documental comiéndose su hamburguesa y diciéndole a Muhammad Ali: dale, brinca, salta más, prepárate más. Te lo voy a poner de esta manera. Él, para mantenerse como campeón, siempre necesitaba un entrenador que lo empuje. El entrenador no tenía la misma capacidad de Muhammad Ali, no podía correr las mismas mías porque iba en el carro manejando y Muhammad Ali iba corriendo. No sé si me estás escuchando, pero Muhammad Ali necesitaba un entrenador que siempre lo esté empujando para que llegue a su potencial. El problema es que muchas veces queremos pastores perfectos o líderes perfectos o personas perfectas por delante de nosotros, cuando en realidad tu reto, si tú quieres llegar al campeonato donde Dios te quiere llevar, tú no te tienes que enfocar qué están haciendo fulano, qué no está haciendo. Tú te tienes que enfocar en tu entrenamiento, en tu capacidad, para dónde Dios te quiere llevar, cómo Dios te quiere llevar, y siempre estar pendiente a ese entrenador que te está diciendo. A mí me da risa porque él dice: no comas carbohidratos, y él come 2 hamburguesas. ¿Cuál que le dice? ¿Un burro hablando de orejas? No, sí. Pero Muhammad tenía una visión, una meta. Él quería ser el campeón. Y ganó, basado en las instrucciones de un hombre que le daba, que no hacía lo que él hacía. No sé si me estás escuchando. Porque alguna ocasión uno le dice: no, hermano, ore, hay uno. ¿Y usted cuánto tiempo ora y hay una? No te preocupes, ese es entre tú y Dios. Si yo no hay uno, ese es problema tuyo, porque al final el que le da cuenta a Dios no voy a ser yo por tu vida, tú mismo la vas a dar. No sé si me estás escuchando. Por tanto, enfócate y sigue la obediencia y obedece y haz las cosas para que puedas llegar hacia tu meta, porque Dios tiene un destino preparado para ti. Dios tiene una meta preparada para ti. Dios quiere que tú llegues, imagínate, a la cima y puedas llegar y arrebatar esa corona de vida eterna, esa corona de bendición, esa corona que Dios tiene preparada para ti. Si se guarda, hazlo bien. Imagínate, el entrenador tenía un ayudante y el ayudante le decía: levántalo a las 4 de la madrugada, y el entrenador durmiendo. No sé si me estás escuchando. No me mires mis defectos, no mires los defectos de la gente alrededor. Tú quieres ser campeón, ponte para lo tuyo. Y él lo entrenó y lo entrenó y lo entrenó y lo entrenó. Y iba ganando, ganando y ganando y ganando. ¿Tú sabes por qué? Porque había un hombre que lo estaba retando. Y lo retaba. El problema es que hoy en día no queremos reto. Cuando nos retan nos ponemos enojados. Cuando nos retan nos sentimos resentidos. Cuando nos retan, imagínate, hoy en día es increíble. Yo estaba viendo las noticias, a una maestra, a una sustituta la botaron porque el muchacho... Él decía que él se identificaba como ser un gato. Y cuando llamaba el nombre de él, el muchacho no decía: presente, aquí estoy, sino que decía: miau. Y le dice, y la maestra le dice: espérate, tú eres un animal. Sí, miau, le decía. Háblame, miau. Y la llaman a la oficina, la principal, y le dice: como no te puedes identificar con los estudiantes, te vamos a tener que votar. Y dice: pero espérate,
¿Cómo yo me voy a identificar con un niño siendo varón, siendo un niño que dice que es un animal? Y lo peor que el sistema, el gobierno está nutriendo esa situación en el ser humano hoy en día, y eso mismo se está metiendo hoy en día en las iglesias. Por eso es que no hay guerreros espirituales, por eso es que no hay gente de fe, gente que ora, gente que ayuna, gente que pelea la buena batalla de fe, sino que cualquier cosa, si no me gusta lo que están diciendo, me voy para otra iglesia, me voy para otro lugar. No, tú tienes que ser un hombre de fe, una mujer de fe, con certeza, listo para la guerra, un verdadero guerrero que no está con miedo, sino que se enfrenta a la situación y dice, yo voy a ir para adelante en el nombre de Jesús de Nazaret. No sé si me estás escuchando. Por eso que cuando Saúl trató de matar a David, David siempre fue obediente a Saúl. ¿Por qué? Porque David sabía que Dios puso a Saúl como el ungido de Dios para que lo dirija, aunque lo trató de matar. Porque él creía en el Dios de lo imposible. Por eso que Dios escogió, a mí me llama la atención, Dios escogió un jovencito que no era guerrero para presentarse delante de un gigante. David, siendo un jovencito que no era guerrero, no era un soldado, ni el tamaño tenía, en otras palabras, y miramos todo el ejército con miedo, porque muchas veces Dios prefiere escoger personas que no tienen esa capacidad o no tienen ese conocimiento para hacer las cosas grandes, hacer cosas imposibles. ¿Tú sabes por qué muchas veces Dios escoge a esas personas que probablemente tú dices, wow, yo no entiendo cómo fulano apenas está comenzando el camino de Dios y Dios lo está bendiciendo? ¿Cómo que esa persona está comenzando el camino de Dios y Dios ya lo está usando? ¿Cómo es que esa persona ya está predicando? ¿Cómo es que esa persona, imagínate, Dios lo está bendiciendo espiritualmente y está creciendo y se está desarrollando? Porque es una persona que mira las oportunidades y arrebata sus bendiciones, porque Dios es un Dios de oportunidades, que tenemos que ver las cosas imposibles como posibles y hacerlas. Porque nosotros mismos muchas veces nos detenemos. David podía decir, espérate, yo no soy un guerrero, vamos a dejar que otra gente lo haga. No, imagínate, ni el mismo rey Saúl tuvo los pantalones para presentarse delante de Goliat. No sé si me estás escuchando. Porque hoy en día Dios quiere hacer lo imposible, pero la pregunta es, ¿tú estás dispuesto a pagar el precio por lo imposible? ¿Tú estás dispuesto a caminar por esa fe? ¿Tú estás dispuesto a creerle a Dios? ¿Tú estás dispuesto a ir la mía extra como la Biblia nos dice? Y eso va a determinar tu bendición. Mira lo que sigue diciendo Hebreos 11. Por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad. Porque creyó, escucha, ¿por qué? Creyó. ¿Por qué? Creyó. A ver, solo 3 personas lo están diciendo. ¿Por qué? Creyó. Una vez más, ¿por qué? Creyó. Porque creyó. Imagínate. Que era fiel quien lo había prometido, por lo cual también uno y ese ya casi muerto salieron como las estrellas del cielo en multitud y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. En otras palabras, imagínate cómo Dios va a decir a unos ancianos que ya están medio muertos y a una mujer estéril, de ti voy a sacar una nación santa. Pero dice la Biblia que por obediencia él salió y le creyó. Porque eso es lo que Dios hace. Dios te reta. Ella puede decir, pero no, ya estoy muy vieja y yo soy estéril. Y Abraham dice, bueno, Señor, hoy en día, imagínate, no hay ninguna clase de medicamento para mí. Pero al final del día, Dios tiene la última palabra. Pero dice la Biblia que le creyó. ¿Tú le estás creyendo a Dios? Entonces, ¿por qué estás asustado si le estás creyendo? ¿Por qué estás dudoso si le estás creyendo? Porque solamente mira lo negativo y lo malo si le estás creyendo. Porque cuando tú le crees a Dios, tú no vas a ver las dificultades, tú vas a ver oportunidades. ¿Por qué? Porque tú sabes que Dios es un Dios de oportunidades. Y Dios, si ese obstáculo está por delante de ti, no es para que destruya, sino es para llevarte a otro nivel, a otra dimensión, y que lo conozcas mejor a Él, para que tomes ese paso de fe, esa confianza en Dios. Pero tú le tienes que creer a Dios. Tú tienes que creerlo, porque no hay nada imposible para Dios. Esa situación que tú estás viviendo, que está pasando, imagínate, es más difícil que una mujer anciana, estéril, de luz. Es más difícil que lo que estás viviendo, que lo que estás pasando. Ay, la ley, la nueva ley que está sucediendo.
Todo el mundo se quiere ir para otro estado. ¿Por qué vas a huir? ¿Por qué vas a huir? Tú no le crees a Dios. Entonces, ¿por qué estás temblando? Mira. No, que viene una recesión. En el cielo no hay recesión. ¿Tú eres hijo de quién? De Dios. Y si Dios está contigo, ¿qué dice la Biblia? Entonces, ¿por qué andas buscando? ¿Cómo buscar? ¿Cómo resolver? ¿Cómo hacer? ¿Cómo cambiar? ¿Cómo hacer esto? ¿Cómo inventar? Está bueno si vas a inventar para expanderte en el camino de Dios y en el propósito de Dios. Pero ¿por qué vas a estar huyendo? ¿Por qué vas a tener con miedo? Si hasta el día de hoy Dios te ha mantenido, Dios te ha proveído, Dios te ha guardado, Dios te ha protegido, te ha guardado de la muerte. Y todavía muchas veces pensamos, bueno, me va a pasar cosas malas. No, tú tienes que entender que Dios es el Dios de lo imposible. Mira lo que nos sigue diciendo Hebreos 11. Por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera de tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien la había prometido. Imagínate. Fue fiel, le creyó. La Biblia nos habla que pasó un tiempo de duda, pero eventualmente le creyó. Tú tienes que creerle a Dios. Tú no puedes seguir dudando, porque a mí me llama la atención, no tenemos tiempo para ver todos los textos. Imagínate cómo es que Dios escoge un hombre tartamudo, imagínate, para ir delante del faraón, el hombre más poderoso del mundo, y decirle, suelta al pueblo de Dios. Y cuando él no quiso, vinieron las plagas, vinieron diferentes las plagas, imagínate, en todo Egipto. Y cuando estaba enfrente de un mar, el mar se abrió. Eso es fe, eso es creerle a Dios, eso es creer lo imposible. Si Dios lo hizo con Moisés, ¿quién dice que Dios no lo puede hacer contigo hoy en día? ¿Quién dice que Dios no puede? Imagínate abrir un camino donde no hay camino. Porque si tú no crees que Dios puede hacer lo mismo contigo, tú estás creyendo en cuento de hadas. Y esto no es imaginatorio, esto es real. Imagínate, te lo voy a poner de esta manera. A mí me llama la atención porque Dios tuvo que escoger a Moisés, un hombre que creció en Egipto, para liberar al pueblo de él. Muchas veces nosotros nos hacemos inmune. ¿Cómo que se dice inmune? Inmune a la palabra de Dios. ¿Por qué Dios tuvo que escoger un hombre de afuera, un Moisés, para liberar a su pueblo cuando habían muchos sacerdotes dentro del pueblo de Dios? Porque escuchamos tanta la palabra de Dios que muchas veces nos hacemos inmunes. Y muchas veces el de afuera le cree más a Dios. Muchas veces, perdónenme lo que lo voy a decir, muchas veces hay gente que se arrodilla delante de un ídolo y le cree más al ídolo que a Dios. Y tú miras que el milagro viene, no porque el ídolo lo hizo, sino por el amor y la misericordia de Dios y la fe que tuvo. Y son personas que no conocen de Dios. Ahora si nosotros somos templo y morada del Espíritu Santo, si Dios mora dentro de mí, si Dios anda conmigo, ¿por qué voy a tener temor? ¿Por qué voy a tener miedo? ¿Por qué voy a creer en que Dios, imagínate, no me va a respaldar? No, Él me va a apoyar, Él me va a respaldar. Y si Él tiene que abrir un mar delante de mí, Él lo va a abrir en el nombre de Jesús. ¿Por qué? Porque Él está conmigo, porque yo lo estoy creyendo, porque Él me está diciendo ve, y yo voy a ir en el nombre de Jesús, y voy a creer en su palabra, voy a creer en lo que Él me está diciendo, y no en lo que yo pienso, no en lo que yo creo, no en lo que yo opino, sino en la palabra de Él. Ponte a pensar. A mí me llama la atención. Dios llevó a Jonás en un pez a Nínive a que predique la palabra. Y muchas veces le decimos, ay Señor, yo ni un carro tengo para salir. No puedo evangelizar. No me gusta pedir ray. Para el trabajo, bueno, vamos a seguir. Imagínate. Dios escogió a una virgen para venir a este mundo. Es interesante. A mí me llama la atención porque la Biblia habla, la Biblia habla de más de 170 mujeres en la Biblia. Y Jesucristo solo habló de una mujer. Y la Biblia dice que, imagínate, Jesucristo diciéndole a sus discípulos y le dijo, yo no quiero que ustedes sean como
Mira lo que dice Lucas 17, 32 y 33. Dice la palabra: acordaos de la mujer de Lot. Todo el que procura salvar su vida la perderá, y todo el que pierde la salvará. Él podía hablar de tantas mujeres, pero habló de una. ¿Tú sabes por qué habló de esa una? Porque esta mujer perdió su salvación, su bendición, por mirar hacia atrás. Por mirar lo que estaba dejando. Por no confiar en la palabra que Dios le dio a Lot cuando le dijo: sal de Sodoma y Gomorra. Vete a la montaña, que yo tengo algo diferente para ti. Y ella estaba tan acostumbrada a su vida en Sodoma y Gomorra, que dice la palabra, imagínate que cuando iba cruzando ese valle, dice la palabra que ella miró para atrás, y ahí es como se quedó como una estatua de sal. Pues tú sabes por qué, porque ella en ese momento estaba viendo su vida, quería salvar su pellejo, quería salvar su vida, y en este camino no es un camino para mirar para atrás. El Señor nos está diciendo, es un camino para ver hacia adelante, y no para adelante, sino para arriba, en el nombre de Jesús. Por eso que dice la palabra: puesto los ojos en Cristo Jesús, el autor y el consumador de la fe. ¿Por qué? Porque cuando Dios le dijo corre a los montes, es porque Dios tenía algo especial, pero ella estaba pendiente de lo que estaba dejando y no estaba creyendo en Dios, no estaba confiando en Dios, y se quedó como una sal. ¿Cuántos cristianos se han quedado estancados en su vida espiritual porque vienen para atrás? ¿Qué me dijeron? ¿Qué me hicieron? ¿Qué me ignoraron? ¿Qué no me saludaron? Y siguen viendo para atrás y se han quedado estancados. Y no van al monte que Dios tiene preparado para ellos, sino que están en el valle. ¿Por qué? Porque no creen en el Dios de lo imposible. Porque cuando tú no crees en el Dios de lo imposible, y Dios te dice, déjalo todo y sígueme. ¿Qué es todo? La palabra literalmente en el griego todo significa deja odio, deja rencor, perdona, olvida. Porque si no, déjalo todo significa voy a dejar el guaro. Como dicen en mi país, voy a dejar la droga. ¿Y qué pasó con el rencor? ¿Qué pasó con el resentimiento? ¿Qué pasó con la ira? ¿Qué pasó con la lengua limperina? Todo significa todo lo que no le agrada a Dios. Y por eso es que ella terminó como una estatua de sal. ¿Por qué? Porque dice la palabra, imagínate, todo el que procura salvar su vida la perderá. ¿Y por qué ella miró hacia atrás? Porque estaba viendo lo que estaba dejando. ¿Por qué? Porque ella estaba caminando inseguro. Por eso que las personas por costumbre, cuando vienen problemas en su vida, usted mira que ellos siempre se enfocan o se encierran en su mismo mundo anteriormente. Por eso que hay gente que dice, no, voy a dejar los cigarrillos por si acaso, voy a dejar uno. Voy a dejar el número de teléfono de mi ex por si acaso. ¿Por qué por si acaso? Si estás creyendo en Dios, nunca vas a regresar a esa vida antigua. Nunca vas a regresar a tu pasado. Porque a mí me dice la palabra que somos nueva criatura en Cristo Jesús. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Y si todas son hechas nuevas, significa que de aquí en adelante todo lo que voy a vivir va a ser diferente. No lo entiendo, pero voy a caminar por fe. No lo comprendo, pero voy a caminar por fe. No sé lo que está sucediendo, pero voy caminando por fe. ¿Por qué? Porque ahora estoy en un lugar diferente. Y no sé para dónde voy. Estando en estos días ahí en Kentucky, yo le dije a mi esposa, vamos a dar una vuelta. ¿Para dónde vamos? No sé. Vamos a ver dónde el viento nos lleve con su movimiento. Y terminamos comiendo en un lugar que no nos esperábamos. ¿Tú sabes por qué? Porque muchas veces tienes que borrar ese GPS que tienes mental y dejar que Dios te lleve. ¿Por qué? Porque a mí me dice la palabra que los planes que Dios tiene para nosotros son planes de grandeza. No son de cosas pequeñas, no son de miseria. Pero si tú siempre le estás pidiendo a Dios, Señor, enséñame, confírmame, enséñame, confírmame. Dios no trabaja así. Dios no trabaja así. Cuando Dios le dijo a Abraham, sal y comienza a caminar, él comenzó a caminar. Cuando el Señor le dijo, me vas a sacrificar a tu hijo,
Abraham le dijo, ¿dónde? Y él le dijo, yo te voy a decir dónde lo va a hacer. Y él comenzó a caminar. Cuando el Señor sacó al pueblo de Dios de Israel, él le dijo, comienza a caminar. ¿Para dónde vamos? No, camina, punto, y se acabó. Porque Dios no hizo monumentos, Dios no está creando estatuas, Dios está creando un ejército que camine por fe, confiando en la palabra de Él, creyendo en la palabra de Él y creyendo en la victoria de Él. Póngase de pie en esta noche. Te lo voy a poner de esta manera. ¿Cómo tú sabes que Dios está actuando en tu vida? Cuando las cosas no son fáciles. ¿Cómo sabes que Dios no está actuando en tu vida? Cuando las cosas son fáciles. Porque cuando tú miras obstáculos en tu misma iglesia, en tu misma familia, donde quiera que estás, es porque Dios te está retando a que creas en lo imposible. Pero cuando las cosas van bien, Satanás está contento. Si tú crees en Dios, en el Dios de lo imposible, cierra tus ojos en esta noche. Y si quieres reconciliarte con Él, levanta tu mano derecha y dile, Señor, entra a mi corazón. Repite conmigo, dile, Señor, entra a mi corazón, entra a mi vida, perdóname por mis pecados, perdóname por mis fallas. Y en esta noche, Padre, yo te pido que me perdones y que entres a mi corazón. Porque hoy yo quiero que me incomodes para algo grande. Como lo hiciste con José cuando lo incomodaste en ese pozo. Como lo hiciste con Daniel cuando lo metiste dentro del furnace de fuego. Yo quiero que me incomodes, porque en mi incomodidad voy a ver tu grandeza. Así como Jesucristo fue delante de un muerto y le dijo, Lázaro, sal fuera, un muerto que no puede escuchar. Padre, yo quiero obedecer, aunque hayan muertos, como le dijiste al profeta, esos huesos secos vivirán. Y él te dijo, Señor, solamente tú sabes. Y tú le dijiste, solamente profetiza. En esta noche comienza a profetizar sobre lo imposible. Comienza a profetizar sobre tu familia. Comienza a profetizar sobre tus hijos. Comienza a profetizar sobre esa enfermedad. Comienza a profetizar y a creerle a Dios por cosas grandes. Porque Dios es el Dios de lo imposible. Y yo creo en el Dios de lo imposible. Y si Dios te dice ven, yo voy en el nombre de Jesús. Si Dios me dice ven, yo voy a venir en el nombre de Jesús. Pero no voy a cuestionar, voy a obedecer. No voy a cuestionar lo que Dios quiere hacer, voy a obedecer. Porque dice la palabra, por fe y obediencia Abraham salió de su parentela. Ayúdanos, Padre, a confiar más en ti. Bendiciones, familia. Yo sé que la palabra que fue administrada en esta noche ha sido de bendición para ti. Yo sé que probablemente necesitas una oración en este momento. Llámanos, los números están ahí en la pantalla. Queremos orar por ti, queremos orar por tus necesidades y queremos ayudarte a dar esos primeros pasos para que te acerques más a Dios. Ven y visítanos también en cualquiera de nuestros servicios, donde te vamos a recibir. No somos la iglesia perfecta, pero sí te vamos a recibir con mucho amor y con una sonrisa. Así que dale like a la página, comparte este mensaje con otras personas y llámanos para que oremos por ti y por los tuyos. Bendiciones.